Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 31 de mayo del 2024 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos como siempre con Estados Unidos, donde, bueno, al igual que lo dije la semana pasada, en esta semana como que tampoco pasó demasiado, fue ahí más o menos con un poco de baja. Hoy tuvimos un día ahí bastante volátil, por eso está bueno nuevamente recomendar que no le prestemos tanta atención a los movimientos intradiarios de las acciones y por supuesto entonces de los índices, porque bueno, hoy por ejemplo salió, o sea, a ver, el comportamiento de hoy del mercado, por lo que estuve viendo, se lo atribuyen a que se publicó el dato de el Consumer Price Expenditure, que sería como el índice de inflación. Vieron que Estados Unidos tiene dos índices de inflación, pero este segundo dicen que es el que más mira la Reserva Federal y vino un poco más alto de lo esperado, entonces ya empezó como la especulación a ver si eso, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? La misma película de siempre, a ver si eso le daría motivos a la Reserva Federal para postergar un poco las bajas de las tasas de interés, pero vemos que en el mismo día esa baja, que fue de más del 1%, que para el índice es más de lo normal, bueno, se revirtió ahí nomás dentro del mismo día y terminó subiendo, a pesar de que la semana terminó ahí como ligeramente abajo, pero en realidad es como prácticamente lateral, o sea que la verdad es que mucho no ha pasado durante esta semana, así que mucho para comentar no hay, así que estaba buscando, digo, bueno, a ver de qué puedo llegar a hablar, buscando alguna noticia, algo, alguna información, algo que haya salido que me pueda servir por ahí para no hablar de coyuntura, sino por ahí hablar un poco más de conceptos del mercado, conceptos que nos pueden ayudar a mejorar nuestro comportamiento como inversores. Y estuve viendo que salió una noticia en The Guardian, que bueno, a pesar de ser un diario inglés, publica también información y realiza investigaciones sobre, por supuesto, Estados Unidos. Y parece que han realizado una encuesta en la que revelaban un poco lo que llamamos siempre el sentimiento inversor. Ustedes saben que con el tema del sentimiento inversor es complicado porque no hay una forma, o sea, ninguna forma de medirlo es correcta, ninguna forma de medirlo te va a asegurar que vas a tener éxito diciendo, bueno, el sentimiento está positivo, el sentimiento está negativo, porque lo que importa es tratar de predecir el sentimiento. A ver, ¿qué va a pasar? O sea, los inversores en Estados Unidos, dentro de los próximos 6 meses, ¿se van a poner más optimistas o más pesimistas? No tengo forma de saberlo. Las encuestas que miden el sentimiento inversor, lo máximo que llegan es a explicarte el contexto, cómo está el sentimiento ahora. Por lo menos, a ver, eso nos sirve porque uno sabe que es mucho más probable que uno encuentre gangas en el mercado, encuentre empresas subvaluadas, como diría Warren Buffett, ¿no? Una empresa que vale $1 cotizando a 50 centavos. Es mucho más probable que uno encuentre eso en contextos donde el sentimiento inversor está muy negativo. Obviamente que en pleno 2022, en plena crisis del COVID en el 2020, en pleno 2008, era mucho más probable que encuentres empresas de muy buena calidad cotizando a valuaciones ridículamente bajas, que con que solo se acomode un poco la economía ya iban a traerte, digamos, a generar en tu portafolio rendimientos muy interesantes. O sea, a ver, entonces cuando hablamos de empresas de calidad, siempre remítanse, para explicar a ver qué es una empresa de calidad, siempre remítanse al libro de Peter Seyler, que se llama Solo los mejores lo logran, que ahí hace un buen resumen, pero básicamente lo que estamos buscando son empresas con fuertes ventajas competitivas, con una propuesta de valor, con productos, con servicios que tengan defensa con respecto a la competencia, que la empresa pueda tal vez imponer un precio alto a los consumidores, que pueda mantener controlados sus costos de tal manera de que el margen de rentabilidad sea alto. O sea, básicamente, si yo tuviera que resumir empresas de calidad a uno o dos factores, diría un rendimiento sobre el capital invertido que esté
bastante por encima del costo de capital, bastante por encima sería 10 puntos, por ejemplo. Si yo tengo un costo de capital que es del 10%, bueno, que el rendimiento sobre el capital invertido sea 20%. Y por otro lado, una empresa que crezca por encima del promedio de su industria. Ahí yo podría resumir en esas dos variables, porque una sola no me alcanza, porque yo puedo decir, a ver, bueno, también podría ser, o sea, a ver, ahora que lo estoy pensando, digo, también yo podría resumir empresa de calidad como aquella que tiene alto rendimiento sobre el capital invertido, aunque no necesariamente una empresa de calidad sería una buena inversión si esta empresa no crece, porque yo puedo decir, che, Coca-Cola es una empresa de calidad, y yo creo que todos tendríamos que concluir que sí, o sea, es una empresa con alto rendimiento sobre el capital invertido, con ventajas competitivas incuestionables, con un liderazgo de marca muy fuerte. Ahora es una empresa que no crece, ¿sabes? Que crece muy poquito. Entonces puedo decir, sí, es una empresa de calidad, pero no por eso es una buena inversión. Entonces yo necesito las dos cosas. Necesito empresas con alto rendimiento sobre el capital invertido, pero que además sean empresas que estén creciendo. Y por supuesto es mucho más fácil encontrar este tipo de compañías en contextos donde el sentimiento inversor está muy negativo. Cuando yo veo un contexto que podríamos decir un poco 2021, aunque yo no creo que 2021 haya sido un contexto de euforia en absoluto, pero sí hubo algunos detalles que te mostraban que el sentimiento estaba un poco recalentado. O sea, con el tema de las SPACs, por ejemplo, estas empresas privadas que salían a bolsa sin modelo de negocio, sin nada, cuyo único objetivo era adquirir una empresa que no cotizara en bolsa para sacarla a bolsa de manera indirecta. Y esas SPACs salían a bolsa con una capitalización de mercado enorme, siendo que todavía muchas de ellas ni siquiera tenían como algún objetivo de compra en venta. Eso vos tenés que decir, ahí ya hay algo de burbujeo, ahí ya estamos viendo poca calidad. O sea, empresas que vos decís, che, ¿y esta empresa cuál es su objetivo? Y te dicen, no, bueno, esta empresa va a intentar comprar empresas chicas, privadas y sacarlas a bolsa de manera indirecta. Y ahí ya es como que te muestra que la gente estaba dispuesta a poner su dinero en cualquier cosa. Después el tema de las cripto, o sea, no tanto el tema de los precios de las criptos, sino más bien el tema de los NFC, de los Non-Fungible Token, de los NFT, cuando, bueno, las obras de arte, o sea, las obras de arte digitales, cuando se compraban estas obras de arte digitales que eran JPG, eran imágenes, y se las compraban en muchos casos por millones de dólares, ahí uno puede decir, bueno, no había un burbujeo en las acciones, pero se notaba ahí que como que la tasa de interés estaba muy baja. Como la tasa de interés estaba muy baja, había bastante dinero ocioso que al no encontrar un rendimiento interesante, por ejemplo en bonos del tesoro, estaba buscando otras cosas y no solo hacía subir los precios de las acciones, sino que también buscaba a ver dónde poner el dinero. Ahí ya te estaba dando una idea, como dice Huerta de Soto en un video de YouTube que es muy bueno, que se llama La teoría austríaca del ciclo económico. Es un gran video. Lo que dice ahí Huerta de Soto es que cuando las tasas de interés están muy bajas, empieza a haber como mucho dinero ocioso dando vuelta, y eso obviamente empieza a hacer subir los precios de los activos financieros hasta llegar a algún momento donde viene burbuja. Bueno, 2021 no fue así, pero hubo una especie de sentimiento bastante más optimista. Entonces podríamos decir, pero yo no podría decir que el mercado bajista de 2022 se debió a que las valuaciones de las empresas en 2021 estaban altas, porque no fue así. Pero puede ser de que el sentimiento sí estaba como calentándose un poco, a pesar de que las acciones no estaban en burbuja, y eso sumado a todas las malas noticias que vinieron en 2022, la invasión a Ucrania, China, que estaba todavía ahí terminando de salir del COVID, pero que estaba todavía con los problemas de las cadenas de suministro, y sobre todas las cosas la inflación y la Reserva Federal subiendo la tasa de interés para la inflación, para bajar la inflación. Eso como que fueron las principales causas de 2022. Y bueno, y provocaron justamente un contexto donde Meta llegó a cotizar abajo de $100. Son cosas que son difíciles que me olvide porque fue muy notorio ver eso, ver las caídas grandes que tuvieron empresas de mucha calidad, porque Meta
era justamente eso, era una empresa que tenía un rendimiento sobre el capital invertido que lo sigue teniendo, que es muy alto, y además era una empresa que venía creciendo mucho. Es cierto que en 2022 creció bastante menos, pero tampoco dejó de crecer y no perdió su ventaja competitiva, o sea, no perdió su base de usuarios, no se vio disrumpida por TikTok como muchos se decían. Entonces esas eran oportunidades para justamente aprovechar. Ahora uno dice, bueno, a ver, ya con más de un año y medio de mercado alcista, desde octubre de 2022 ya vigente, bueno, ¿cómo está el sentimiento? O sea, bueno, lo primero que hay que decir es que en general el sentimiento, el ánimo de los inversores tarda mucho en cambiar, no es algo que vaya a cambiar, puede haber episodios, pero en general es algo que suele cambiar lento y, y, y eso está bueno porque es un gran combustible para los mercados alcistas. Ahora, por ejemplo, esta encuesta que salió hace una semana y media más o menos, lo que dice es que la mayoría de los estadounidenses equivocadamente creen que Estados Unidos está en recesión. Esto puede tener que ver un poco, y encima le echan la culpa a Biden, encima justo en un año electoral, ¿no? O sea que eso puede ser bastante en contra, aunque Trump está bastante complicado también, ¿no? Pero es interesante el tema de que, según lo que comenta acá el diario británico The Guardian, dice la mayoría de los americanos, según las encuestas que ellos hacen, equivocadamente creen que Estados Unidos está en recesión, y es verdad, Estados Unidos no está en recesión. Pero claro, se ha hablado tanto de recesión, se viene hablando de 2022 de recesión, que bueno, como que en algún momento puede ser que haya gente que se convence, es algo muy, muy subjetivo, muy psicológico. O sea, lo que dicen ellos es, dicen, los resultados de las encuestas que hicieron, dicen 55% de los encuestados creen que la economía se está contrayendo. 56% piensa que Estados Unidos está experimentando una recesión, lo cual no es así. O sea, hace más o menos 7 trimestres, o sea, tenemos que volver a 2022 para tener un trimestre contractivo. Hace los últimos 7 trimestres, Estados Unidos se expandió la economía. Después dice, 49%, casi la mitad de los encuestados creen que el Standard & Poor's está abajo en lo que va del año. O sea, bueno, este es el conocimiento financiero, tampoco los argentinos nos podemos hacer demasiado los vivos con eso porque tenemos una ignorancia financiera capaz que más grande, pero 49% de los encuestados decían que el Standard & Poor's estaba abajo en lo que va del año. Que yo sepa, si yo mido desde la línea roja acá, si yo mido, veo que está un 10,7 más o menos, 10,6 arriba en el año. O sea, no es difícil darse cuenta, pero bueno, hay gente que puede creer que en realidad la bolsa va mal, porque ellos se sienten mal, porque ellos creen que va mal. Acá dice, bueno, 12% en el año, se ve que esto fue hace una semana atrás, bueno, o sea, habrán tomado la medición antes. 49% cree que el desempleo está en el máximo de los últimos 50 años. A ver, capaz que esté en el máximo en cuanto a personas, pero en cuanto a porcentaje de gente empleada, está en el mínimo histórico. Entonces, es muy interesante en un contexto donde los datos son muy positivos para la economía de Estados Unidos. O sea, la economía está creciendo, se está expandiendo, no como la economía argentina, que eventualmente cuando empiece a crecer de vuelta va a estar rebotando, como venimos rebotando y cayendo desde hace más de 10 años. En el caso de Estados Unidos la economía se está expandiendo, el Standard & Poor's está más de 10% arriba en el año, la tasa de desempleo está en mínimos históricos. Y aún así, según esta encuesta que realiza The Guardian, la mayoría de la gente parece que vive en otro país. O sea, está en otra situación. Entonces, no me extraña que si esta encuesta refleja un poco un promedio de la sociedad estadounidense, que realmente haya gente que crea que las empresas están caras y que, o sea, que veamos, no sé, artículos o posteos en redes sociales hablando del alto price earning que tiene el Standard & Poor's, de que solo son las 7 magníficas las que suben y el resto no, etcétera, porque podría ser justamente un reflejo de eso. O sea, y por otro lado, me gusta que sea así, me gusta muchísimo que sea así, porque ese sentimiento es el mejor, el más propicio para los mercados alcistas. Yo quiero un mercado alcista odiado. Quiero que mientras las acciones suban, todo el mundo esté cuestionándolas.
Quiero que todo el mundo cuestione, no, esto no puede ser, las acciones están muy caras, no sé, o sea, son un par de empresas solamente las que suben. Quiero eso, quiero que ante cada récord histórico del Standard & Poor's la gente lo cuestione, no que lo celebre, porque cuando todos lo celebran, cuando todos decimos que hay que comprar, cuando todos festejamos los balances que vienen mejor de lo esperado y que las empresas suben, ahí es cuando se termina. Ahí cuando todo el mundo te dice que hay que comprar acciones, cuando todo el mundo recomienda acciones, cuando todo el mundo está de acuerdo en que este es un mercado alcista y que va a seguir por mucho tiempo, cuando eso pasa, cuando todos nos ponemos de acuerdo, ahí es cuando las cosas empiezan a salir mal. Ahí es cuando empiezan las valuaciones de las empresas a quedar muy caras porque empieza a entrar mucho dinero nuevo al mercado y como los activos más o menos vienen siendo los mismos, es una cuestión de oferta y demanda. De repente aumenta la demanda por activos financieros, las acciones son más o menos las mismas, alguna IPO puede llegar a haber, y bueno, y eso provoca que las valuaciones, que el dinero vaya a las alternativas disponibles, que las valuaciones entonces terminen quedando muy caras. Por eso otra de las señales de que un mercado alcista puede terminarse, de que estamos entrando en burbuja, es el aumento desproporcionado de IPO, de salidas a bolsa, o un contexto en el cual las empresas empiezan a emitir acciones. O sea, eso es lo que vivimos en Argentina en 2017. O sea, muchas de las empresas argentinas, como lo mostré por ahí en noticias en informes anteriores, muchas empresas argentinas emitiendo acciones nuevas. Cuando una empresa emite acciones nuevas, no pasa nada, puede ser algo puntual de la compañía. Cuando muchas de las empresas del índice empiezan a emitir acciones nuevas, ahí empezás a cuestionarte porque hay algo que está pasando. Pero a ver, esto no es algo, o sea, a ver, esta situación de las acciones subiendo y que mucha gente se cuestione, che, no estará todo muy caro. Vieron que la gente le tiene miedo a las alturas en los mercados financieros. En los mercados financieros las acciones suben, uno dice, che, pero no habrá subido mucho, no convendría un poco esperar a que baje. Bueno, la historia del Standard & Poor's nos ha demostrado que incluso la persona que quiere esperar el 5% de baja del récord histórico para comprar, esa persona incluso termina performando menos de lo que performó el índice. Si es que, por ejemplo, uno quiere comprar el índice, uno dice, bueno, yo todos los meses voy a comprar el índice, pero no voy a comprar si lo veo en récord histórico. Cuando lo vea 5% por debajo del récord histórico, y 5% es poquito, ahí voy a comprar. Bueno, fíjense que 5% fue más o menos lo que bajó acá. O sea, una persona por ahí habría estado esperando acá bastante tiempo hasta que recién pudo comprar, porque no es tan común, en otros contextos sí, pero que el índice te baje un 5% no es tan común como parece. En acciones individuales, por supuesto que sí, pero digo, o sea, como dice Peter Lynch, tiene una frase muy famosa, que más o menos, a ver, voy a tratar de recordarla más o menos de memoria, donde él dice, muchas fortunas se han perdido, o muchas oportunidades se han perdido por personas que esperaron correcciones que nunca llegaron o que tardaron mucho en llegar, y bueno, y por tanto la persona termina comprando ya mucho más adelante. Entonces, este contextos así, no son raros en los mercados. O sea, si yo me retrotraigo, vamos bien atrás, a la década de los 80, por ejemplo, en la década de los 80, Estados Unidos creció muchísimo. Obviamente hubo problemas geopolíticos que harían quedar, pero en nada, en comparación con los que tenemos ahora. O sea, los que tenemos ahora son nada, son minúsculos en comparación, y tenemos, bueno, la invasión de Rusia a Ucrania, todo, tenemos algunos conflictos importantes, pero en comparación con lo que había en la década de los 80, o sea, principio de la década de los 80, la guerra entre Irán e Irak, apoyada por Estados Unidos, por la Unión Soviética, o sea, conflictos geopolíticos mucho más grandes que los que tenemos ahora. Aún así, fue una década buenísima para las acciones en Estados Unidos, pero al mismo tiempo, una de las economías que más crecía en el mundo y de manera muy acelerada era Japón. Y en Estados Unidos se temía, de hecho, si uno mira las películas, sobre todo las películas de acción de Estados Unidos de la década de los 80, muchas veces, cuando eran películas tal vez que estaban involucrados empresarios, muchas veces los malos eran empresarios japoneses. Porque se veía eso en Estados Unidos, se veía cómo Japón estaba creciendo demasiado rápido, las empresas japonesas estaban entrando en Estados Unidos y ganándole a empresas estadounidenses. Entonces se temía
que la mejor mano de obra, que las mejores empresas, todos se terminaran yendo a Japón, que Japón terminara produciendo mucho de lo que Estados Unidos producía. No sé si eso les repercute después con lo que pasó con China también, y bueno, y que en Estados Unidos iban a quedar trabajos de peor calidad. Bueno, no pasó, o sea, la década de los 80 fue buenísima para Estados Unidos. A principios de los 90 Japón entra en la burbuja inmobiliaria y empieza a transitar 30 años hasta el día de hoy donde la economía prácticamente no crece. Obviamente la economía no crece siendo ya un país desarrollado, no como nosotros que bueno, nuestra economía no crece y estamos en el quinto subsuelo, pero bueno, o sea, en todo caso Japón venía acostumbrado a un contexto de muchísimo crecimiento. De repente en 1991 se estanca económicamente y está más o menos los últimos 30 años más o menos en la misma posición. Parece que ahora está empezando a crecer un poco más, pero mucho del daño ya está perdido en cuanto a demografía principalmente, ¿no? Pero pensemos, principio de la década de los 90, cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética en la Navidad de 1991, Estados Unidos queda como potencia indiscutible del mundo, y aún así, a pesar de que también la década de los 90 fue muy buena para las acciones, buenísima sobre todo la segunda parte, ahí también el sentimiento inversor como que tardó en reaccionar. ¿Por qué? Porque en 1991, si mal no recuerdo, hay una recesión muy cortita en Estados Unidos, que le cuesta la presidencia, en realidad le cuesta la reelección a George Bush padre, y le gana Clinton, con la famosa frase "es la economía estúpido", y con Clinton ya en la Casa Blanca, gobierno demócrata, Clinton como que no, o sea, es muy diferente, el Clinton, o sea, el Partido Demócrata de Clinton es muy diferente al Partido Demócrata de ahora, y Estados Unidos goza de una década no solo de supremacía a nivel mundial, sino además de crecimiento económico, también de baja del empleo, pero aún así, recién en 1997-98 podríamos decir que realmente con el avance de Internet empieza a calentarse el sentimiento inversor. Antes no, porque se venía de la recesión del 91 y ese tipo de episodios tienen permanencia en la cabeza de la gente. Entonces recién tal vez para 1997... 1998 podríamos decir que ahí ya se empieza a recalentar el sentimiento inversor, y la burbuja.com se gesta en el 99. Si uno mira lo que pasó en Estados Unidos, uno mira lo que fueron los años previos y ve rendimientos más o menos, o sea, ve obviamente rendimientos más o menos normales, pero ve cómo después efectivamente se recalienta como el sentimiento inversor, y en 1999 es cuando hay una suba muy grande hasta el año 2000, que es justamente cuando estalla la burbuja. Así que bueno, imagínense si pensamos también la década de los 2000. Bueno, en la década de los 2000 China entra a la OMC, a la Organización Mundial de Comercio, con lo cual China se abre al mundo totalmente para comerciar, y encima la Unión Europea se termina de integrar con la llegada del euro, así que los países europeos, sobre todo los países más pobres, acceden a muy bajas tasas de interés, con la cual se empieza a gestar un boom de financiamiento que después eventualmente va a terminar también en crisis. Así que uno lo piensa y dice, bueno, ¿y cómo estaba el sentimiento? Bueno, arranquemos por pensar que en el 2000 explota la burbuja.com, después viene el 11 de septiembre y hasta el 2002 hay un mercado bajista. Aún así, como vemos acá, desde 2002 a 2007 hay un mercado alcista que dura 5 años. Y bueno, no voy a entrar en el detalle de la burbuja inmobiliaria, todo, pero bueno, basta decir que no fue una burbuja gestada en el mercado de valores como sí fue la burbuja.com. Por lo menos no fue una burbuja gestada en las acciones. Aún así, bueno, pensemos, o sea, ¿cómo habrá estado el sentimiento inversor durante la década de los 2000? O sea, no hubo euforia, por supuesto. Hubo momentos de optimismo, 2005, 2006, 2004. También estuvo la invasión a Irak, la guerra de Estados Unidos con Irak, la segunda guerra del Golfo en ese contexto. Pero aún así las acciones siguieron subiendo. O sea, siguieron subiendo, llegaron ahí nomás a marcar un poquito récord histórico ahí previo al estallido de la burbuja, y después se vino una de las peores crisis financieras de la historia, que obviamente sembraron el camino para lo que fue
el mercado alcista más largo de toda la historia, que es el que vino después de la crisis financiera del 2008, y basta decir que tampoco fue un mercado alcista celebrado. O sea, por lo menos por los primeros 5 años, hasta el 2015, y podría decir que incluso más, lo que más buscaban los analistas era dónde iba a estar la próxima burbuja, dónde iba a estar el próximo mercado bajista, la próxima crisis, porque encima en el 2012 es cuando explota toda la crisis europea, con Grecia, a ver si salía del euro, con los famosos PICs, con España, la deuda española, la deuda italiana, con Portugal, y Grecia, por supuesto. Entonces ahí también, o sea, toda la crisis europea que se había gestado por las bajas tasas de interés y por lo tanto por los préstamos que habían tomado los países más pobres de la zona euro, que ahora no los podían pagar, así que había que refinanciárselos, bueno, que fue lo que terminó pasando con Grecia. Y también muchos analistas diciendo que este mercado alcista de Estados Unidos se iba a terminar cuando subieran las tasas de interés. Las tasas de interés estuvieron en cero desde 2008 hasta 2015. Muchos analistas diciendo las tasas de interés bajas fomentan este mercado alcista. Eso es verdad, pero no era la única causa del mercado alcista. Por lo tanto, muchos decían que el mercado alcista se iba a terminar cuando subieran las tasas de interés. Hoy las tasas de interés están en 5% y acá estamos. Así que cada vez que la gente hace pronósticos catastrofistas, miremos esto. Como dice Morgan Housel, cuando la gente por ahí está preocupada, cuando la gente por ahí dice, che, es momento de comprar acciones, che, no estará todo muy caro, como dice Morgan Housel, mostrarle este gráfico y decirle, callate y comprá. Andá reservando todos los meses una parte de tu ingreso, comprate el Standard & Poor's, comprate el Nasdaq y quédate tranquilo. O sea, a largo plazo ocurre esto y sin demasiados sobresaltos. Obviamente cada tanto viene una crisis bastante grande, pero en general la trayectoria es esta. Entonces, déjenme que lo pongo de vuelta en diario para volver a lo normal. Entonces digo, a ver, el pasado y el presente por ahí no son, no son determinantes al 100% de lo que va a pasar en el futuro, pero me parece que vale la pena recordar un poco esto para que entendamos de que cada vez que por ahí nos podemos sentir, che, esto está muy alto, no estará exagerado, bueno, lo mismo ha pasado siempre a lo largo de la historia. O sea, lo normal es esto. Lo normal es la gente dudando, lo normal es la gente cuestionando, lo normal no es la gente diciendo hay que comprar acciones, todo va a subir, no se preocupen. O sea, lo bueno que tiene este tipo de contextos es que las acciones nunca han necesitado de perfección o de un sentimiento positivo para subir. Así que sea cual sea la situación del momento, lo que hay que recordar también es que más allá de lo que la gente siente o dice, lo que importa en definitiva es lo que la gente hace. Y cuando uno mira los datos en Estados Unidos, por lo menos todo lo que sea, lo que sería default de deuda hipotecaria, no está para nada en valores preocupantes. Todo lo que sea deuda de los hogares, o sea, deuda de tarjetas de crédito, por ejemplo, deuda de la gente, tampoco está en valores preocupantes. La economía sigue creciendo y la expectativa es a que baje la tasa de interés, y yo creo que ya nadie puede sostener el tema de que se viene una recesión. Entonces, la verdad que sigo viendo valor en las acciones, o sea, creo que sigue teniendo sentido comprar por lo menos empresas tecnológicas. Si no querés comprarte empresas puntuales, comprate el Nasdaq. Si no, si querés estar más diversificado porque crees que las acciones de energía pueden llegar a subir, comprate el Standard & Poor's. Creo que sigue teniendo mucho sentido. O sea, Estados Unidos ha subido 10% en lo que va del año. Creo que podría llegar a subir otro 10% más, pero también es cierto que durante la campaña electoral, principalmente agosto, septiembre, octubre, ahí capaz que las acciones aguanten un poquito ante la expectativa de la campaña, y una vez que ya esté el resultado puesto, gane quien gane, las acciones tienden a subir. Veremos. Las encuestas dicen que ganaría Trump.
Veremos a ver qué ocurre, porque bueno, supongo que se podrá presentar, pero bueno, no importa. O sea, son todas noticias que iremos viendo, sea como sea. Estados Unidos viene bastante bien, las acciones en Estados Unidos vienen muy bien este año, así que a pesar de eso, las valuaciones no están caras, no están exageradas las valuaciones, así que haremos bien si nuestro horizonte temporal es largo plazo y nuestra tolerancia al riesgo es moderada, haremos bien en seguir comprando CDRs que nos brindan una gran exposición a todo lo que es el mercado financiero de Estados Unidos. Así que terminada entonces la parte de Estados Unidos, vamos ahora sí con Argentina, donde tuvimos una semana movidita, como siempre nos tiene acostumbrada Argentina, en la cual, bueno, la noticia más relevante de la semana fue no solo que se calmó el dólar, que voy a tratar de explicar un poco más de eso ahora en un rato, sino, bueno, que se dio el dictamen de la ley de bases, el dictamen de senadores. Lo más probable es que salga con cambios. Vamos a ver cuando se haga la votación en particular, a ver qué cambios van a hacer. Y en ese caso va a tener que volver a diputados y la Cámara de Diputados tiene como dos alternativas: o aprobar los cambios hechos por los senadores o insistir con el proyecto original. Lo más probable es que se voten los cambios de senadores, que vuelva a diputado y que ahí recién se apruebe, lo cual nos da para largo para los tiempos argentinos, ¿no? Que para nosotros 2 semanas es un montón de tiempo, pero recién estarían juntándose los senadores dentro de 2 semanas. No sé qué tienen que hacer antes, pero bueno, cuestión de que el dictamen es para tratarlo en el recinto recién dentro de 2 semanas, después hay que volver, o sea, tiene que volver a diputados, con lo cual va a tardar. Milei quería ir a la reunión del G7, que es también justamente dentro de 2 semanas más o menos, quería ir ahí con la ley ya aprobada, parece que no lo va a conseguir. Pero bueno, vamos a ver, o sea, es una ley que Milei no necesita la ley para poder terminar de sanear la economía y el Banco Central y la inflación sobre todo, pero sí que la necesitamos, o sea, si queremos, como dice Arriazu, ¿no? O sea, Arriazu, por eso recomiendo muchísimo, cada vez que ven en YouTube una conferencia de Ricardo Arriazu, véanla, porque es increíble, o sea, es uno de los mejores economistas que hay del país, tiene un perfil muy bajo, así que no suele hablar mucho, así que cuando habla Ricardo Arriazu hay que verlo. Y él siempre dice eso, dice, vos tenés la estabilización por un lado y las reformas estructurales por el otro. Entonces, como dice Arriazu, sin la estabilización yo no puedo ir a buscar reformas estructurales, y sin reformas estructurales la estabilización en algún momento se termina. O sea, y volvemos a lo mismo de siempre. Entonces, lo que está haciendo ahora Milei es la estabilización, y a través del DNU y la ley de bases lo que intenta es el punto de partida, bueno, justamente la ley se llama así, punto de partida, para las reformas estructurales que Argentina necesita, no solo para que su economía rebote, sino también para que su economía se expanda. Como vemos acá en Argentina, los activos financieros argentinos son mucho más entusiastas, por no decir volátiles, que los activos estadounidenses. Entonces vemos el Merval, o sea, ni que hablar, las empresas, ponerle las del panel general, que son incluso más volátiles que las del Merval. Vemos que el Merval, ahí en apenas una semana y media, cayó 17%, y si tomo ahora desde la recuperación, vemos que desde la recuperación más o menos también está ahí con el cierre de hoy 18%. O sea, como para que nos demos una idea, Estados Unidos viene subiendo 10% en el año. Y acá tuvimos una recuperación del índice Merval de 17% en ¿cuánto? Una semana y pico, no mucho más. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Que Argentina nos da grandes oportunidades. O sea, las tomas de ganancia, las correcciones en Argentina, los momentos donde el mercado se pone pesimista, son momentos donde la baja es tan violenta que si uno aprovecha, si uno mantiene la cabeza fría, mantiene la cabeza a largo plazo, pensando en qué puede pasar en Argentina, las oportunidades son tremendas. Acá estamos hablando de que el índice Merval, o sea, tendría que ir a fijarme empresas puntuales que deben, o sea, si el índice Merval cayó un 17, habrá empresas que por supuesto cayeron más, con lo cual
o sea, es como que las acciones argentinas nos dan oportunidades, cuando menos lo esperamos, pasa algo, nos dan una gran oportunidad y uno que decía, mira, las acciones argentinas vienen subiendo, estamos acá, no sé, pleno abril, mayo, vienen subiendo, de repente viene una baja de 17%, o sea, por eso, solamente hay que invertir en acciones argentinas si uno es muy tolerante a la volatilidad, muy tolerante al riesgo y tiene un horizonte de inversión de largo plazo. No piensen al mes siguiente, no piensen 6 meses, no piensen ni 9, 10 meses, mínimo un año, y como mínimo de Argentina. Uno compra acciones argentinas no por lo que está pasando ahora en el contexto, sino por lo que uno cree que va a ser el 2025 o incluso 2026. O sea, las acciones siempre miran a futuro. O sea, las acciones, cuando uno ve las acciones, siempre están descontando un flujo de fondos a futuro. El tema es que en Argentina la volatilidad política es tan grande que los escenarios futuros que podemos llegar a ver, la amplitud de escenarios es extremadamente grande. Entonces podemos tener escenarios donde las cosas van espectacularmente, o escenarios donde a Milei lo sacan del poder y no sé, y vuelve algún partido opositor, tenemos otro, no sé, otra caída de un presidente después de lo que fue de la Rúa. O sea, Argentina es así, tiene ese tipo de escenarios que, claro, en Estados Unidos, ¿qué deben estar pensando? En Estados Unidos están diciendo, bueno, o gana un demócrata o gana un republicano. ¿Y qué va a pasar si gana Biden o si gana Trump? Y no mucho, o sea, no se podrán correr un poquito las cosas para acá, se podrán correr un poquito las cosas para acá, pero los escenarios futuros que vislumbran los estadounidenses cuando invierten en acciones, bueno, pueden ser un más menos, o sea, un poquito más, un poquito menos. Como dijo el profe Juan Carlos de Pablo, dice, o sea, qué fácil debe ser trabajar en la Reserva Federal, donde vos estás ahí mirando los datos y los datos varían en 0,1, 0,2, vino 0,1 mayor a lo esperado, gran problema, vino 0,1 menor a lo esperado, qué buena noticia. O sea, ese es el spread de información que maneja la Reserva Federal de Estados Unidos. Acá en Argentina viene una incertidumbre y el índice merval te cae 14, 17% en una semana. Y después se te recupera 17% en la semana siguiente. O sea, así. Entonces, el que no está dispuesto a aguantar esto, bueno, no merece disfrutar de los rendimientos que a largo plazo te dan las acciones argentinas o los bonos argentinos incluso, cuando los compraste bastante subvaluados en contextos donde la Argentina estaba pegando la vuelta. Entonces, teniendo en cuenta lo que está sucediendo, o sea, el tema de la ley de bases, lo que pasó la semana pasada, bueno, o sea, me quiero focalizar en justamente cuando hablo de lo que está pasando en esto, o sea, en esta B corta que vimos durante las últimas 2 semanas, que se dio porque, bueno, se empezó a picar un poco el dólar, empezó a subir, subió así como 15% en una semana, en muy pocos días, después ahora bajó, esta semana volvió a bajar, sigue igual más alto de lo que estamos, o sea, no creo que volvamos a niveles de 1000 en absoluto, pero eso solo, o sea, eso que de repente se despertó el dólar, porque el gobierno bajó la tasa de interés muy rápido, provocó esto. Entonces digo, a ver, si nosotros estamos atentos y más o menos compartimos una visión de lo que el gobierno está haciendo y de qué podemos esperar, las oportunidades que nos dan las acciones argentinas pueden ser muy grandes. Porque acá estamos hablando de una persona que compró más o menos acá o que compró más o menos acá en esta caída. O sea, cuando pienso una persona que compró más o menos por acá, vemos acá casi un 10% en dólares de suba. Y repito, 10% en dólares es lo que está subiendo todo el Standard & Poor's durante todo este año. Entonces, si nos aguantamos la volatilidad y estamos atentos, las oportunidades que podemos agarrar son muy interesantes. Entonces, yo estaba tratando de ver de qué manera puedo explicar el círculo virtuoso que está llevando adelante el gobierno, que yo creo que lo están haciendo bien, y creo que si esto sigue así, si el gobierno se mantiene disciplinado y firme en esto, tanto en bonos como en acciones, la ganancia puede ser muy buena. Pero es como que digo, bueno, a ver, por un lado parece sencillo cuando uno lo ve a grandes rasgos, pero por ahí me es difícil de explicar. Entonces, quiero explicar, a ver, un poco todo este proceso por el cual está bajando la inflación y el Banco Central está bajando las tasas de interés y que eventualmente puede ayudar a que se sanee el Banco Central. Eso
ayude también a bajar la inflación, y todo eso en combinación junto con la colaboración del Tesoro Nacional, o sea, del Ministerio de Economía, todo eso contribuye a una baja fuerte del riesgo país y por lo tanto también no solo una suba de los bonos, sino también a una suba de las acciones. Entonces, como para explicar este círculo virtuoso, como que me planteé varios puntos. Entonces digo, a ver, primero, ¿cuál es el origen de esto? Es el superávit financiero del Tesoro Nacional durante todos estos meses consecutivos. Entonces, este es el origen, este es el punto de partida. Entonces, como para que se entienda, cuando hablo de superávit financiero, lo que quiero decir es que los ingresos obtenidos por impuestos y por retenciones y bueno, por otras formas de ingreso que puede tener el gobierno, son superiores no solo a los gastos en servicios públicos, lo que conocemos comúnmente como el gasto público, sino también sumándole los intereses de deuda. O sea, si nosotros decimos el gobierno gasta menos de lo que recauda, entonces decimos tiene superávit fiscal, superávit primario. Bueno, si a eso le agregamos también los intereses de deuda que paga el gobierno por la deuda que tiene emitida, si eso da positivo, que es lo que ha estado pasando en estos meses, no solo tiene superávit primario, sino también superávit financiero. Entonces, eso es lo que ese es el punto de partida, ese es el núcleo de todo, y eso es lo que Milei va a intentar mantener durante todo el tiempo que sea posible y de ser posible durante todo su gobierno. Entonces, este superávit financiero lo que hace es mejorar la solvencia percibida por parte de los acreedores del Estado argentino. Entonces, cuando la solvencia de un deudor, en este caso la solvencia del Estado, se incrementa, el valor de sus pasivos aumenta. Y cuando estoy hablando de pasivos, digo por supuesto la deuda, los bonos, sobre todo los bonos soberanos, el AL30, el GD30, todos estos bonos. Entonces, claro, si yo creo que es más probable que en el futuro vos consigas financiamiento, consigas dinero para pagarme, entonces obviamente estoy más dispuesto a comprar tus pasivos en el mercado. Entonces de ahí por supuesto que los bonos, que son justamente la deuda emitida por el gobierno argentino, se hayan revalorizado tanto durante los últimos meses, y de ahí también un poco a que el peso haya mantenido bastante su valor respecto al dólar, teniendo en cuenta por supuesto toda la inflación que hubo. Entonces, a ver, eso por un lado. Segundo, en la medida en que se va estabilizando el valor del peso gracias al ancla fiscal y gracias, por supuesto, al superávit financiero, que justamente es el ancla fiscal, entonces, ¿qué pasa? Las expectativas de inflación dentro de Argentina se caen, porque el superávit financiero me supone que se va a terminar la emisión monetaria para financiar al gobierno. Y además, encima, como hay superávit financiero, parte del exceso de pesos en circulación que acumula la AFIP son justamente utilizados para retirar ese dinero de circulación, por ejemplo, recomprando letras intransferibles que tiene el Banco Central en su activo. Entonces, en la medida en que la gente espera una menor oferta de pesos futura, y al mismo tiempo que espera una mayor demanda futura de pesos porque en algún momento la economía va a empezar a rebotar, entonces mayor va a ser el valor esperado del peso. Sé que me estoy embrollando un poco, pero bueno, a ver, ya termino. Tercer punto. Si se desploman las expectativas de inflación, entonces el Banco Central puede ir rebajando de a poco la tasa de interés que paga por sus pasivos financieros, y no necesariamente al hacer eso va a inducir a una fuga masiva de ahorristas e inversores de los pesos a los dólares. Acá por supuesto que también el cepo juega un protagonismo, pero aún así en el gobierno anterior veíamos que de todas maneras, por más que hubiera cepo, la gente aún así huía al dólar, y veíamos una brecha muy grande que nada que ver a la brecha que tenemos ahora. Obviamente que la exageración de este mecanismo, de decir, bueno, como la gente espera una menor emisión de peso futura, entonces voy a rebajar la tasa de interés. Obviamente, al hacer eso de manera exagerada, como pasó durante este mes de mayo,
Lo que termina pasando es que el dólar se terminó picando un poco durante la semana pasada, así que el gobierno el gobierno tiene que usar este mecanismo, pero no puede exagerar, porque no sabe hasta dónde puede tirar, porque en algún momento el mercado te reacciona. Entonces, este proceso de baja de tasas se puede llevar adelante en este contexto porque si el sistema bancario en general y los ciudadanos, nosotros que somos acreedores de ese sistema bancario, no preveemos que la moneda vaya a seguir perdiendo valor aceleradamente en el futuro porque no creemos que el Banco Central va a emitir muchos pesos en el futuro, entonces, ante ese contexto, ante esas expectativas futuras, aunque el Banco Central y al mismo tiempo el gobierno te remunere los activos, o sea, los pasivos que vos tenés, o sea, los pasivos de ellos que vos tenés, por ejemplo, los bonos o las letras, aunque te los remunere con tipos de interés nominales más bajos e incluso que están por debajo de la inflación, en ese contexto, como la expectativa de emisión baja, no hay tanta tentación para pasarse del peso al dólar. O sea, expresado de otra manera, las tasas de interés reales esperadas en el futuro no se vuelven tan negativas a pesar de que nominalmente sí es negativa porque la tasa de interés baja más. O sea, baja incluso más rápido. O sea, ¿cuál es la cuestión? Si yo me compro una letra a octubre en este momento, más o menos la cotización de hoy me dice que más o menos yo podría esperar un 4,3% más o menos mensual. O sea, si yo me compro en este momento una letra que vence en octubre, más o menos yo asumiría que si mantengo hasta el vencimiento voy a estar teniendo un 4,3% mensual. Entonces puedo decir, la inflación esperada para mayo es 5 y pico. Entonces puedo decir, la tasa de interés es negativa en ese caso. Pero una persona en este contexto puede estar dispuesto a tolerar eso, o sea, y demandar esa letra, porque a pesar de que la tasa es baja y está por debajo de la inflación, mi expectativa de baja de la inflación es mayor. Porque yo tengo la expectativa también de que el gobierno ya no va a emitir pesos, con lo cual el peso ya no se va a depreciar tanto. Entonces puedo decir, sí, en este momento la tasa es negativa, pero tengo yo al mismo tiempo la expectativa de que la inflación se va a desplomar más todavía y que eventualmente cuando lleguemos a octubre la tasa de inflación va a estar por debajo del 4,3 que yo estoy sellando si compro la letra en este momento. Con lo cual tengo la expectativa, tengo el incentivo para demandar este instrumento. Entonces, a ver, como para redondearlo, lo que quiero explicar es que al rebajar las expectativas de inflación gracias al ancla fiscal, lo que hace el gobierno es hacer caer las expectativas de emisión futura. Entonces, el Banco Central puede bajar las tasas de interés sobre sus pasivos financieros y obviamente evitando que tengamos la tentación de pasarnos al dólar. Entonces, al reducir esas tasas de interés sobre sus pasivos financieros, al mismo tiempo retroalimenta positivamente el proceso desinflacionario, porque entonces al ir bajando la tasa de interés sobre sus pasivos monetarios, mejoran incluso más nuestras expectativas de que no se van a emitir tantos pesos en el futuro. Ahora ya, no solo porque el gobierno no va a pedirle al Banco Central que emita pesos para financiarle su déficit, porque ya no tiene déficit, sino que además el propio Banco Central ya no va a tener que tampoco emitir tantos pesos en el futuro porque la tasa de interés que paga por sus pasivos monetarios va bajando cada vez más y va cancelando sus pasivos monetarios. Entonces es un proceso que se va retroalimentando positivamente. Así que, a ver, en resumen, a ver, el círculo virtuoso comienza con el superávit financiero que hace caer las expectativas de creación futura de pesos gracias a que el Banco Central ya no va a tener que monetizar el déficit del gobierno. Ante esa ancla fiscal creada por el gobierno cae la expectativa de inflación porque cae la expectativa de que el Banco Central va a tener que crear pesos para dárselos al gobierno en el futuro. Ante esa caída en las expectativas de inflación, el Banco Central puede comenzar a bajar las tasas de interés de sus pasivos monetarios gracias a que asume un menor riesgo de que la gente se vaya al dólar ante una menor expectativa de depreciación del peso que surge del superávit financiero.
Y la baja de la tasa de interés por parte del Banco Central a su vez retroalimenta la expectativa de baja de creación de pesos, porque a menor tasa de interés el Banco Central va a tener que emitir menos para pagar su pasivo monetario y por lo tanto contribuye al mismo tiempo a bajar la inflación. Sé que me enredé un montón, pero más o menos es eso. ¿Y por qué me importa eso? Bueno, porque, como decía en un principio, baja la inflación, bajan los pasivos monetarios del Banco Central y sobre todo se mantiene el ancla fiscal por parte del gobierno, entonces mejora la solvencia percibida del gobierno, y si mejora la solvencia percibida del gobierno, quiere decir que los acreedores externos van a estar dispuestos a pagar más por la deuda del gobierno, con lo cual estos bonos tienen margen, bastante margen para subir, y si suben los bonos, baja el riesgo país, y si baja el riesgo país, suben las acciones, y las acciones, como son más riesgosas, van a subir mucho más de lo que suben los bonos. El AL30 puede llegar a subir un 20% y a partir de ahí convendría ya pasarse al AE38 o al AL35. Las acciones tienen mucho más para subir, incluso más que 100% en varios casos. Así que espero que se haya entendido lo más posible lo que expliqué, o sea, que lo haya podido explicarlo más o menos bien, porque es algo que me parece bastante importante, que tenemos que entender bien de qué está pasando en todo este proceso, porque no estamos exentos de que se caiga la ley de bases. O sea, ya los legisladores argentinos nos han demostrado que pueden hacer daño, digamos, o sea, que no están dispuestos a darle al gobierno las herramientas que está pidiendo. Ya la Cámara de Senadores incluso votó en contra del DNU. Así que, si bien es cierto que el escenario más probable en este momento es que la ley de base salga con cambios y que después termine siendo aprobada en diputados, no estamos exentos de que pase algo, y algún cisne negro, algo inesperado y negativo. Y me interesa mucho que tengamos todo esto que intenté explicar recién lo mejor entendido posible, porque si no sale la ley de bases, fíjense lo que pasó simplemente con el dictamen, pero si no sale la ley de bases, los activos financieros argentinos la van a pasar mal. Y teniendo en cuenta esto, que simplemente pasó por un par de días que se picó un poco el dólar y que había dudas con respecto a qué iba a pasar en senadores, imagínense la volatilidad que podemos llegar a tener si es que de repente se cae la ley de bases. Entonces, me parece muy importante que lo tengamos en cuenta, porque mientras todo este proceso que intenté explicar de doble saneamiento del Banco Central y del sector público continúe siendo una prioridad para Milei y para Caputo, entonces, pase lo que pase con la ley bases, toda baja de activos financieros va a seguir siendo oportunidad de compra, porque por más ruido político que haya, si el Tesoro Nacional sigue gastando menos de lo que le ingresa y el Banco Central elimina sus pasivos y acumula reservas, entonces la solvencia percibida por parte del gobierno y del Banco Central va a aumentar, la inflación tiene que seguir cayendo porque la expectativa de menos emisión de pesos va a seguir vigente, y las tasas de interés por lo tanto también, con lo cual ahí estamos hablando de tasas de los bonos en pesos, pero también tasas de los bonos en dólares. O sea, esta es una cuestión financiera básica, o sea, que va a ocurrir más allá de lo que ocurra con la política. Entonces, si eso ocurre, el riesgo país va a caer, los bonos van a subir y las acciones también. Entonces, teniendo en cuenta esta volatilidad, la volatilidad que vivimos esta semana y la semana pasada, entonces eso quiere decir que pase lo que pase, si todo este proceso que arrancó en diciembre con el superávit financiero del gobierno continúa desarrollándose, todo este círculo virtuoso continúa vigente, más allá de la volatilidad que tengan los activos argentinos, si ese sigue siendo el rumbo del gobierno, bueno, cada baja va a ser oportunidad de compra, como lo fue efectivamente esta baja que vimos durante la última semana.
Obviamente que Milei no puede dar el brazo a torcer con el superávit financiero, con el superávit fiscal y financiero, porque si en algún momento llega a tener que volver a emitir y la inflación se vuelve a acelerar, eso le va a pegar fuerte en cuanto a su apoyo político y sobre todo el apoyo de la gente. Una de las cosas por las que Milei puede avanzar tanto es porque su nivel de popularidad sigue siendo muy alto, a pesar de todo lo malo que está pasando con la inflación, digamos, con el empleo, con la actividad económica. A pesar de eso, sigue teniendo Milei mucha aceptación de la gente, porque la gente entiende que está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, mientras ese proceso siga, el margen de suba, digamos, la probabilidad de que de aquí a un año los activos financieros argentinos, tanto bonos o acciones, estén cotizando mucho más arriba que ahora, sigue siendo muy alta. Sigue siendo mucho más alta que la probabilidad, como yo les decía, el espectro de escenarios. Bueno, dentro de ese espectro de escenarios tenemos escenarios muy negativos, porque vieron que Argentina siempre se va a los extremos, pero esos escenarios, a medida que se va desarrollando este proceso y a medida que vamos viendo que la gente sigue aguantando porque sigue confiando en que estamos en la senda correcta, bueno, las probabilidades de que termine saliendo bien son cada vez más altas. Y si sale bien, los activos financieros, sobre todo las acciones, tienen todavía mucho margen para seguir subiendo. Sobre todo los bancos, sobre todo empresas energéticas, empresas del panel general, como Distribuidora Cuyana, como Autopista del Sol, como Transener, que es del panel general, Transportadora de Gas del Norte, por ejemplo, los bancos, como ya dije. O sea, hay bastante valor ahí latente en acciones argentinas, así que si más o menos entendemos esto y de vuelta, repito, nos aguantamos esta volatilidad, estas velas, estas semanas así, y miramos a largo plazo como mínimo un año, hay mucho para ganar en acciones y en bonos argentinos si todo este proceso que describí sigue adelante y termina teniendo un final exitoso, como debería ocurrir si es que las leyes de la economía funcionan y surten su efecto. Así que bueno, yo entonces me despido por esta semana. Si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo enviando un mail a info@conectarbursátil.com.ar.